Elías fue un hombre delgado de mirada escenificada por Tisbé en la región montañosa de Galaad, sin antecedentes nobles ni linaje sacerdote. Se convertiría a sus temerosos profetas malvados y temía en la historia de Israel. Esta es la historia de Elías, el hombre, quien desafía a reyes, invocó fuego del cielo y obró cara a cara por todos los nació había olvidada su nombre. Israel estaba en un periodo de profunda oscuridad espiritual, donde el rey Ahab, hijo de Omri, reinó en Samaria con un Iron Hand. Su gobierno no solo era débil, sino perverso, ya que para consolidar su poder, llevó a su esposa Jezebel, una princesa de Sidón, una mujer extranjera que introdujo el culto a Baal en el reino. Bajo su influencia, terminó con templos y altares erigidos a Baal en todo el territorio, promoviendo sacrificios de animales e incluso niños. Los profetas del Señor fueron perseguidos y asesinados sin piedad. La tierra que una vez había consagrado al Dios de Abraham ahora estaba infestada de idolatría. La gente ya no distinguía entre el Creador y las imágenes talladas por manos humanas. Las leyes del Señor fueron ignoradas y el nombre de Yahvé fue olvidado en los labios de la gente. En este escenario oscuro y sombrío, cuando todo parecía perdido por la fe en Dios, crió a un hombre, Elijah. Elías, enviada por Dios para enfrentar la idolatría reinante en Israel, proclamó una secuencia de eventos que resultaría en una terrible sequía en la tierra. Su mensaje resonó como truenos en los recortes reales y los corazones de la gente. Con sus palabras proféticas, Elías no solo anunció un periodo de escasez de agua, sino que también desafió directamente al falso dios Baal, cuya supuesta influencia en las lluvias sería anulada por la intervención divina. La sequedad que se mataría sobre Israel no solo sería un fenómeno natural, sino una señal del juicio de Dios sobre la nación que se había alejado de él. Después de dar esta oración divina ante el rey Acab, Elías fue llevado por Dios al arroyo de Kerit, ubicado al este de Jordán. En este lugar solitario y aislado, el profeta fue sostenido milagrosamente por el Señor. Diariamente, los cuervos le trajeron pan y carne por la mañana y la tarde, mientras bebía del agua de arroyo para satisfacer su sed. Lejos del palacio se intriga y la idolatría reinante en Israel, Elías aprendió preciosas lecciones de obediencia, paciencia y dependencia total de su Dios, mientras esperaba el desarrollo de eventos profetizados. A Elías, después de confrontar al rey Acab y a los profetas de Baal en el monte Carmel, Dios le dijeron que fuera a Sarepta, una ciudad fuera de Israel. Allí, el Señor lo dirigió a encontrar una viuda que sería el medio de su provisión durante la secuencia que plagó la región. Al llegar a Sarepta, Elías encontró a la viuda recolectando madera y le pidió agua y pan. La mujer respondió que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite de oliva, lo suficiente como para preparar una última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Incluso ante la aparente escasez, Elías le indicó que le preparara un pan para él, y luego a ella y a su hijo, prometiendo que la harina en el tazón, ni siquiera el aceite de oliva en el frasco, terminaría hasta el día en que el Señor envió lluvia en la tierra. La viuda, movida por la fe ante la palabra del profeta, siguió las instrucciones a la letra. Y así como Elías había predicho, durante todo el período de sequía, la harina y el aceite no faltaban en la casa de la viuda. Este episodio no solo demostró el poder sobrenatural de Dios para proporcionar milagrosamente las necesidades de sus fieles siervos, sino que también fortaleció enormemente la fe de esa mujer extranjera en la verdad del Dios vivo. Después de vivir bajo protección divina en la casa de la viuda en Sarepta, Elías fue testigo de un evento que desafió las leyes naturales. El hijo de la mujer, a quien había profetizado y apoyado, estaba gravemente enfermo,
y murió en los brazos de su madre. El dolor y la desesperación se apoderaron del corazón de la viuda, que nuevamente estaba antes de la muerte, ahora de su propio hijo. Miró a Elías con ojos llenos de lágrimas y se preguntó si esa tragedia era una consecuencia de sus pecados, acusando al profeta de traer la memoria de sus transgresiones y traer muerte a su familia. Profundamente conmovido por la aflicción de la mujer y la pérdida del joven, Elías no respondió con palabras vacías o comodidades superficiales. En cambio, sacó al niño de los brazos de su madre y subió a la habitación donde se estaba quedando. Con una mezcla de dolor, fe y determinación, Elías cayó sobre el cuerpo inerte del niño 3 veces, llorando al Señor que el alma del niño volvería a él. Y Dios escuchó la ferviente súplica del profeta. El niño revivió milagrosamente ante los asombrados ojos de su madre y Elías. El milagro de la resurrección no solo restauró la vida a esa familia en el duelo, sino que también fortaleció aún más la fe en ese Dios que puede convertir la muerte en vida. Después de la confrontación en el Monte Carmel, donde Elías desafió a los profetas de Baal ante todo el pueblo de Israel, una poderosa demostración del poder de Dios estaba a punto de suceder. Mientras los profetas de Baal lloraron en vano por su Dios, bailando y cortando la desesperación, Elías preparó un altar para el Señor. Reconstruyó el altar del Señor que había sido derribado, colocó madera sobre él y colocó el sacrificio. Luego ordenó que se derramen 4 moscas de agua sobre el holocausto y la madera. Y no está satisfecho, repitió el proceso 3 veces, totalizando 12 aguas de agua en el altar. Frente a esta escena inusual y desafiante, Elías rezó al Dios de Abraham, Isaac e Israel, pidiendo a su gloria que se manifiesta en ese momento crucial. Y luego, en respuesta a la fe inquebrantable del profeta, el fuego celestial descendió del cielo que consumía no solo el sacrificio, sino también la madera húmeda, las piedras del altar e incluso el agua en la zanja alrededor del altar. Las personas que presenciaron este milagro cayeron antes de que el Señor exclamara: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». El Monte Carmel no tembló por un terremoto natural, sino por la majestuosa presencia de Dios que se había manifestado en ese lugar sagrado. El fuego divino no solo confirmó la soberanía del Señor en los falsos ídolos de la tierra, sino que también restauró la fe y la reverencia en el corazón del pueblo elegido. Después de la confrontación en el Monte Carmel, donde Elías desafió a los profetas de Baal ante todo el pueblo de Israel, una poderosa demostración del poder de Dios estaba a punto de suceder. Mientras los profetas de Baal lloraron en vano por su Dios, bailando y cortando la desesperación, Elías preparó un altar para el Señor. Reconstruyó el altar del Señor que había sido derribado, colocó madera sobre él y colocó el sacrificio. Luego ordenó que se derramen 4 moscas de agua sobre el holocausto y la madera. Y no está satisfecho, repitió el proceso 3 veces, totalizando 12 aguas de agua en el altar. Frente a esta escena inusual y desafiante, Elías rezó al Dios de Abraham, Isaac e Israel, pidiendo a su gloria que se manifiesta en ese momento crucial. Y luego, en respuesta a la fe inquebrantable del profeta, el fuego celestial descendió del cielo que consumía no solo el sacrificio, sino también la madera húmeda, las piedras del altar e incluso el agua en la zanja alrededor del altar. Las personas que presenciaron este milagro cayeron antes de que el Señor exclamara: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». El Monte Carmel no tembló por un terremoto natural, sino por la majestuosa presencia de Dios que se había manifestado en ese lugar sagrado.
El fuego divino no solo confirmó la soberanía del Señor en los falsos ídolos de la tierra, sino que también restauró la fe y la reverencia en el corazón del pueblo elegido. Después de la confrontación en el Monte Carmel, donde Elías demostró el poder y la soberanía de Dios ante los profetas de Baal, recibe una nueva misión del Señor. Dios instruye a Elías a ungir a Hazael como futuro rey de Siria y Jehú como un instrumento de juicio sobre la casa de Ahab en Israel. Estas designaciones proféticas revelan el plan divino para restaurar la justicia y el orden en los reinos vecinos que se han desviado de la voluntad del Señor. Incluso sabiendo que no es testigo de todas las consecuencias de estos actos proféticos, Elías obedece fielmente las instrucciones divinas, confiando en que el propósito de Dios se cumplirá más allá de su propio viaje. Finalmente, en un momento extraordinario y sobrenatural, Elías es raptada en el cielo en un auto de fuego tirado por caballos de fuego ante los asombrados ojos de su discípulo Eliseo. Este sorprendente evento no solo termina la vida terrenal del gran profeta, sino que también confirma su posición única como un siervo elegido por Dios. Después del éxtasis de Elijah al cielo, Eliseo, su discípulo y sucesor designado, se encuentra en la responsabilidad de continuar el legado profético de su maestro. La sombra de Elijah se cuelga sobre él, no como una carga, sino como una inspiración y un desafío. Eliseo es ahora el portavoz de Dios para Israel, llamado para enfrentar los desafíos espirituales y políticos de la nación. Camina por los pasos dejados por Elijah, ungiendo reyes y profetiza la voluntad divina con coraje y determinación. La presencia del espíritu profético de Elisha se manifiesta en Eliseo, lo que le permite realizar milagros y proclamar la palabra del Señor con autoridad. Así como Elijah ha preparado el camino hacia él, Eliseo prepara el camino hacia las futuras generaciones de profetas en Israel, manteniendo viva la llama de la fe y la obediencia a Dios. Después de la partida de Elijah, Eliseo tomó la capa del profeta con coraje y determinación. Se enfrentó a desafíos y oposiciones, pero permaneció firme en su fe y llamó divino. En una ocasión, Eliseo fue confrontado por los hijos de los profetas que dudaron de su autoridad como el sucesor de Elías. En respuesta a estas provocaciones, Eliseo invocó la autoridad del Señor y maldijo a los jóvenes que lo burlaron. Como consecuencia de la maldición, 2 osos salieron del bosque y atacaron a los burladores, demostrando la gravedad de la posición profética de Eliseo ante Dios. Este episodio no solo confirmó la unción divina sobre Eliseo, sino que también demostró que era un instrumento en manos del Señor para hacer cumplir su voluntad y proteger a sus siervos elegidos. Después de la partida de Elijah, Eliseo tomó la capa del profeta con coraje y determinación. Se enfrentó a desafíos y oposiciones, pero permaneció firme en su fe y llamó divino. En medio de sus viajes, Eliseo se enfrentó a una gran multitud hambrienta que necesitaba comida. Frente a la aparente escasez, el profeta confió en el poder de Dios para proporcionar abundancia. Con solo unas pocas ofertas en la mano, Eliseo bendijo la comida ante la gente y fue testigo de un milagro increíble. Todos fueron alimentados y aún sobrantes. Este acto de provisión divina no solo sació el hambre física de la multitud, sino que también demostró el cuidado amoroso de Dios por su pueblo. La historia de Eliseo nos recuerda la importancia de la confianza inquebrantable en el Señor, incluso frente a las circunstancias más desafiantes. Si quieres curar historias bíblicas malas impactantes como esta, desmoronándose a nadie, y no olvides dejar, ¿te gusta su comentario? Esta historia la enseña sobre la fidelidad hacia Dios, miraculosamente milagrosa de las pruebas.
Que existe la historia de Elías nos inspira a confiar plenamente en la oración en todos.